Resulta increíble pensar que algo tan terrestre como estudiar la resistencia del aire pudiera cambiar de arriba a abajo nuestra visión de todo el cosmos. Pero así fue. Vamos a ver juntos cómo Isaac Newton, con su física de fluidos, consiguió desmontar una de las ideas más bonitas y populares que existían sobre el universo. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene a los planetas en su sitio? Durante siglos, las mentes más brillantes se rompieron la cabeza con esto. O sea, ¿qué fuerza, qué mecanismo invisible hace que los planetas sigan esa danza tan predecible alrededor del Sol, sin salir disparados hacia el vacío o, peor, caer en picado hacia él? Pues antes de que Newton llegara con la gravedad y lo cambiara todo, la respuesta que se daba era, la verdad, muy elegante, casi poética. Era la idea de un remolino cósmico. Esta teoría, propuesta nada menos que por René Descartes, decía que el universo no estaba para nada vacío, no. Estaba lleno de una especie de sustancia invisible que giraba y giraba en enormes remolinos. Así que vamos a sumergirnos un poco en esta idea, la llamada teoría de los vórtices. Y es que no fue una idea cualquiera, ¿eh? Dominó el pensamiento científico durante décadas. ¿Por qué? Porque era elegante, era intuitiva y proponía un cosmos que funcionaba como un gran reloj, todo mecánico, todo conectado. Y es que, pensadlo un momento, la idea era muy potente. Llenaba ese incómodo vacío del universo con algo que llamaban éter, un fluido que lo impregnaba todo. Así, claro, los planetas no estaban flotando sin más en la nada. No, eran arrastrados por estos gigantescos remolinos como si fueran corchos en un río. Y lo mejor de todo es que esto eliminaba la idea de la acción a distancia, que a muchos les sonaba a pura magia. Con los vórtices todo era contacto, todo era mecánico, tenía mucho sentido. Pero entonces apareció Newton, y su forma de ver las cosas no podía ser más distinta. A él no le interesaba tanto imaginar cómo podría ser el universo. Él quería otra cosa, quería medirlo, quería calcularlo y, sobre todo, quería encontrar las leyes matemáticas que lo gobernaban de verdad. Y esta frase suya es probablemente una de las más famosas de toda la historia de la ciencia. Hipótesis non finjo. No finjo hipótesis. Vamos, que con esto Newton marcó un antes y un después. Vino a decir, se acabó lo de inventar historias bonitas, por muy lógicas que parezcan. A partir de ahora vamos a dejar que los datos, las observaciones y, sobre todo, las matemáticas hablen por sí solas. Este era su método, lo que él llamaba la filosofía experimental. Es un cambio de mentalidad total. En vez de empezar con una idea general, una especulación como la de Descartes, Newton hacía justo lo contrario. Empezaba con experimentos concretos. Observaba, medía con una precisión increíble y solo a partir de esos datos deducía las leyes universales. La clave es esa. La verdad no se inventa, se descubre. Aquí viene lo bueno, el giro de guión. Para poner a prueba esa idea de un remolino cósmico, ¿qué hizo Newton? Pues curiosamente no se puso a mirar las estrellas con un telescopio, no, miró hacia abajo. Se hizo una pregunta genial. Si los planetas de verdad se mueven en un fluido, entonces deberían obedecer exactamente las mismas leyes que, no sé, una bola de cañón o una pluma moviéndose a través del aire o del agua aquí en la Tierra. Así que, para poder siquiera empezar a discutir la teoría del vórtice, Newton primero tuvo que inventar las herramientas. Se metió de lleno a estudiar la resistencia, la fricción, toda la dinámica de fluidos. Su objetivo era simple en apariencia, pero súper revolucionario. Quería poder calcular con precisión matemática la fuerza que frena a cualquier cosa que se mueva a través de una sustancia. Daba igual que fuera aire, agua o un supuesto éter cósmico. Y aquí se ve perfectamente su método en acción. Nada de teorizar en un despacho. Él experimentaba. Cogió péndulos y se puso a medir, de forma súper meticulosa, cómo la resistencia del aire iba frenando su movimiento poco a poco. Los datos que veis en esta tabla, que parecen sencillos, le permitieron hacer algo que nadie había hecho antes. Convirtió la resistencia de un fluido en una fórmula matemática exacta. ¡Pum! De repente, ya no era una idea abstracta, era un número que se podía calcular. Y a partir de todos esos experimentos sacó 3 principios, que a día de hoy son la base de la aerodinámica y la hidrodinámica. El primero es de cajón. La resistencia depende de lo denso que sea el medio. Que cuesta más moverse dentro del agua que en el aire. El segundo, la resistencia se dispara con la velocidad. Y el tercero, que es clave, la forma del objeto importa. Y mucho. Una esfera y una lámina plana, aunque pesen lo mismo, no se frenan, ni de lejos igual. Vale, y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ver cómo todo este trabajo sobre la resistencia de los fluidos aquí en la Tierra se convierte en el arma definitiva, la herramienta matemática con la que Newton va a demoler por completo la teoría de los vórtices.
Aquí está el choque de trenes, la contradicción insalvable. A ver, la teoría de Descartes necesitaba un fluido cósmico súper denso, lo bastante potente como para arrastrar planetas que pesan trillones de toneladas. Pero claro, las nuevas matemáticas de Newton demostraban que un fluido con esa densidad crearía una resistencia, bueno, brutal. Así que en lugar de mantener a los planetas girando tranquilamente, ese mismo fluido los estaría frenando constantemente, haciendo que perdieran energía y cayeran en espiral directos hacia el Sol. Pero es que la cosa no acababa ahí, los problemas se acumulaban. La teoría de los vórtices era incapaz de explicar las órbitas elípticas que Kepler ya había descrito. Un remolino, por lógica, crearía círculos perfectos, no elipses. Además, tampoco cuadraba con las velocidades. Los planetas más lejanos se mueven más despacio, y en un remolino sería justo al revés. Y luego estaban los cometas, esos viajeros que atraviesan el sistema solar como si nada. Deberían ser zarandeados por esos supuestos vórtices, pero no, siguen su camino. La evidencia en contra era sencillamente abrumadora. Así que la conclusión fue demoledora. Esa idea tan elegante de un universo lleno de remolinos, por muy intuitiva que fuera, simplemente no se sostenía matemáticamente. El cosmos no se comportaba como un fluido. Y así, las matemáticas le ganaron la partida a la especulación filosófica. De repente, el universo parecía un lugar mucho más vacío, pero gobernado por una nueva fuerza, invisible y misteriosa, la gravedad. Pero fijaos qué ironía, al usar la física de los fluidos para demostrar que el cosmos no era un fluido, Newton, casi sin querer, sentó todas las bases para que pudiéramos entender y dominar cómo se mueven las cosas dentro de los fluidos, aquí, en nuestro planeta. Su legado en este campo es gigantesco y nos afecta a diario, porque resulta que esas reglas sobre la resistencia que él formuló son las mismas que hoy en día se usan para diseñar nuestro mundo. Pensadlo, cada vez que vemos un barco con esa forma especial para cortar el agua, un avión con sus alas aerodinámicas, un coche de Fórmula 1 pegado al asfalto o incluso la forma de una simple bala, todo eso, absolutamente todo, es el legado directo de aquella investigación de Newton. Todos esos diseños siguen sus principios para reducir la resistencia del aire o del agua y ser lo más eficientes posible. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La historia de los vórtices es una lección de humildad. Nos enseña que las ideas más bonitas, las más intuitivas, pueden estar completamente equivocadas. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué teorías que hoy nos parecen de sentido común acabarán siendo desmontadas por el próximo Newton? Porque al final la ciencia no va de encontrar explicaciones cómodas, sino de perseguir la verdad, por muy rara o antiintuitiva que nos parezca.